todos vieron que llegó Rodrigo Ávila. Sí, actual diputado. Tu servidor, dentro de la estrategia que yo tomé, si tú te fijas, cuando llegó Quintanilla Smith, él no se esperaba que yo tuviera la declaración de probidad. Sí, entonces yo tenía... Tampoco Ana Vilma de Escobar se lo esperaba y ahí la tenían ustedes. Entonces yo tenía el incremento patrimonial. Él no se explicaba por qué lo tenía. De Carlos Quintanilla Smith. Sí, pero yo como presidente de la Comisión de Sobresueldo, obviamente estaba facultado a solicitárselo a probidad. Claro. Entonces cuando él decía de que no había tenido incremento patrimonial, yo podía ver que no era verdad porque estaba viendo el análisis de cómo entró y cómo salió de acuerdo a lo que ganaba. Entonces había un incremento en su patrimonio no justificado. Pero cuando pedimos el de Rodrigo Ávila, nos dijeron, el de él no lo tenemos. ¿Eso dijo probidad? Sí, no lo tenemos porque era parte de los funcionarios que habían ordenado que no lo hiciéramos. Si vemos la ley Lepina, fue una ley que realmente se promulgó, pero no había intención de que tuviera operatividad. Lo que pasa es que cuando anteriormente las asambleas legislativas promulgaban leyes, si tú te fijas, promulgaban leyes que no tenían, por un lado, como dice la población, dientes, y por otro lado la funcionabilidad que debería estar articulada por el Estado, porque cada vez que el Estado tira una ley, tiene la obligación de que esa ley, además de que la conozca la población, socializarla, ¿verdad?, debe de tener una aplicabilidad en la realidad de los salvadoreños. Entonces cuando se tiró esta ley Lepina, realmente la postura fue una postura populista, no conectada a esa realidad que yo te digo, de funcionamiento, donde el Estado tenía una responsabilidad para su aplicación. Entonces, si bien es cierto esta ley, Crecer Juntos, viene a sustituir o sustituirá la Lepina, esto será hasta el 1 de enero del 2023. Fíjate, el 80 y pico % de los salvadoreños, de todos los salvadoreños... En lo individual, 91, ¿verdad? Entonces, quiere el régimen de excepción, la prolongación. Esa es la voluntad, en su mayoría, en su manifestación soberana del pueblo. Dice, sí queremos el régimen de excepción. ¿Qué somos los diputados? ¿Representantes de quién? Somos representantes de esa voluntad soberana del pueblo. Por eso nos eligieron. La mera existencia de las asambleas, de los congresos, es precisamente para representar esa voluntad. Somos el filtro de lo que el pueblo quiere y de lo que el pueblo no quiere. Y entonces cuando Arena, FMLN, en otro tiempo votan en contra porque argumentan violaciones a los derechos humanos o que no era necesario esta herramienta para poder combatir. A eso voy. ¿Qué sucede aquí? Cuando ustedes miran que la bancada SIAM vota a favor de la prolongación, ¿a quién estamos representando? Pues? O sea, tú venís y contratás a un abogado para que te siga un proceso judicial y le decís al abogado, esta es mi decisión y quiero que usted haga esto y esto y esto dentro del marco legal. Y el abogado va y hace otra cosa. No tiene sentido, no es lógico. Los diputados representamos la voluntad del pueblo, los de Arena, los del Frente, los de Nuevas Ideas, todos representamos la voluntad. La voluntad en su mayoría, porque estamos en un país democrático. Entonces la mayoría define hacia qué lado nos vamos a inclinar, ¿o no? Y la mayoría te está diciendo, nos inclinamos hacia la prolongación del régimen de excepción. Entonces cuando vemos que Arena, Frente, Vamos, todos los de la esquina toman una postura ¿en contra de quién están yendo? En contra de la voluntad soberana del pueblo. En este tema hay que dejar claro que la Comisión de Sobresueldos no tiene la facultad para impedir que alguien se vaya del país. O no pero sí, o sea, pero el mandato de la comisión es imperativo. Y los que son citados deben de comparecer. Deben de comparecer los que se encuentran en el territorio. Si por ejemplo yo te hago comparecer a ti y tú no llegas, yo te puedo mandar a traer por medio de la Policía Nacional Civil y ellos te agarran y te llevan a la comisión. No es que te lleven a una cárcel, sino que te llevan obligatoriamente para que comparezcas ante la comisión. Y que con llevarte por apremio. Sí, es lo que se llama apremio. Entonces te apremian y te llevan hacia la comisión y te presentan para que tú estando ahí contestes. Y estás obligado a contestar, ¿verdad? Entonces,
Esa es la parte de la facultad, pero no podemos meter preso a nadie, no podemos venir y prohibir que una persona se vaya. Lo que sí podemos hacer es que si la persona no comparece y después no está en el territorio, porque se fue, cuando entra por las aduanas, cuando entra por el aeropuerto, ya la policía tiene el aviso y con las facultades de la comisión apremian en ese momento y en ese mismo momento lo llevan hacia la Asamblea Legislativa. Entonces ese es el punto. Si ustedes se fijan como pueblo, no hay ninguna ley, ninguna norma que prohíba que estas personas salgan del país, porque así fue hecha la estructura normativa en base a ciertas cuestiones como por ejemplo la libertad ambulatoria, por ejemplo, así se han tomado decisiones en base al derecho de expresión, pero yo firmemente creo que debe de haber un cambio aquí. Y entonces estoy preparando una iniciativa que quiero proponer que precisamente, Natán, va encaminada a dotar a la Fiscalía General de la República de una medida cautelar que pueda impedir en el proceso administrativo, no cuando se ha iniciado el proceso judicial, sino antes, cuando la Fiscalía está tomando los elementos de juicio necesarios que conlleven a presentar un proceso judicial en contra de una persona.